2023. Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Francisco Villa es uno de los personajes históricos más difíciles de definir, puesto que el mito va muy de la mano de los acontecimientos. Francisco Villa representa el personaje o el prócer que logró condensar en su figura todo un movimiento social. Francisco Villa sabemos que es mucho más que un hombre, es mucho más que Doroteo Arango. Francisco Villa representa la encarnación de justicia social que, al menos en el norte, le otorgamos a la Revolución Mexicana. Con estos hombres no hubiéramos tenido progreso ni bienestar, ni reparto de tierras, sino una tiranía en el país. Porque cuando hay inteligencia y se llega a una tiranía, y si es inteligente la tiranía, pues tiene que dominar. Pero la tiranía de estos hombres es una tiranía taruga, y eso sería la muerte para el país. Hoy en día no se piensa a la revolución como la pensaban quienes la sufrieron y quienes la vivieron. Es por ello que Villa no está sobrevalorado, es solo que actualmente existe bastante bibliografía documentada para tener un perfil más amplio de su vida y de su obra en su quehacer revolucionario y post-revolucionario, y ello conlleva a saturar la posible interpretación del personaje en sí. Francisco Villa, el caudillo de la Revolución Mexicana. Francisco Villa nació en Durango, Francisco Villa murió en Parral, su nombre fue Doroteo Arango y es para mí gloria nacional. Entre su gente no hay otro bando, solo el de Villa, mi general. El doctor en Historia, Eduardo Jacobo Bernal, enfatiza que es importante identificar el contexto y las circunstancias en las que el Centauro del Norte creció. ¿Cómo era el México de principios del siglo XIX? ¿Por qué Villa se une a la lucha armada, al movimiento revolucionario? Pues ello tiene mucho que ver con el contexto en el que se desarrolla Doroteo Arango. Vamos a tener en claro que las haciendas no funcionaban igual en todo el país. Las haciendas del sur, las haciendas del centro y las haciendas del norte tenían dinámicas muy diferentes. La leyenda negra nos ha dicho que los hacendados eran malos y que todos los peones padecían el látigo del hacendado. Sin embargo, esto no resulta una aproximación real a todo el sistema hacendario mexicano. Sabemos que al menos en el norte, donde Villa crece, hay hacendados que tratan muy bien a sus trabajadores. Por supuesto que hay diferencias sociales y que hay además la necesidad de alimentos, hay ciertas carencias pues, y eso hace que algunos grupos se dediquen al bandidaje, pero no puede haber bandidaje donde hay miseria. Entonces en este caso pues a quién roban, pues a esa clase media de hacendados, y entonces Villa crece en este contexto de violencia. Villa tiene dos leyendas, la leyenda negra, la leyenda blanca. La leyenda negra pues esa dice que era un bandido, un asesino, un bandolero, un criminal pues en pocas palabras. La leyenda blanca que conocemos pues es acerca de que violaron a su hermana y eso hizo que tomara venganza y desde ahí se convierte en un fugitivo de la ley. Estas dos versiones creo que coinciden en el punto de un contexto en el que la justicia podía ser tomada en las manos del individuo. Las instituciones estaban debilitadas, este es el contexto real en el que crece Villa y por lo tanto era fácil
crear una idea de autogobierno entre algunos grupos. Entre las haciendas pues eran como esos pequeños ranchos defendidos por las guardias del propio hacendado, y entonces los grupos armados no eran tan difícil de aparecer. Yo creo que eso es lo que hace que Villa pertenezca a este grupo, y es lo que hace que a las primeras de cambio, cuando empieza a notar el movimiento encabezado por los políticos como Madero, pues ahora sí que se le hace fácil ingresar a las filas de un movimiento armado, pues en realidad no tenía ya nada que perder. Y así lo conocimos allí, ya digo, es el don Francisco, un hombre alto, carón, cara redonda, y luego alto, era buen hombre, gordo, pero sí los ojos así de este tamaño, muy colorado, daba miedo al verlo, era imponente. Ya le diría que nos dijo que no iba a dejar ni ruices ni perros, por causa del general Ruiz. El general Ruiz había andado con él y no quería dejar ni gota aquí de ruices. Y se le había desertado, ya se había ido Ruiz y ya no andaba con él. Pasan los años, su recuerdo está en la historia de Pancho Villa, que a su México dejó, y en su memoria con orgullo lo decía: acepto el reto que la vida me marcó. Los campesinos lo apoyaban por luchar contra los ricos. Se convirtió en uno de los revolucionarios que trascendieron en la historia del país por su inagotable transgresión y compromiso por una sociedad más justa. Ideario que comparte Oliverio Sarmiento, cronista del municipio de Valparaíso y fan del general Villa. Francisco Villa, o Doroteo Arango como era su nombre de pila, es un ícono de la rebeldía contra todo tipo de injusticias, contra el hambre, la pobreza, el abuso de poder en todas sus formas. Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos, y él, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida, y si no dejamos esos Mauseres que tenemos. Su rebeldía era en contra el hombre que abusó del poder y lo utilizó para vejar a su familia. Todo mundo admira y respeta a las personas de ese tipo, y la fama que Villa creó en torno suyo fue tal que llegó a influir a todos los jóvenes que buscaban acabar con el tipo de injusticias. No era casual que muchos de sus seguidores fueran jóvenes a quienes los trataba de muchachitos, y esos muchachitos de siempre son los que empujan los cambios, los que cuestionan todo tipo de autoridad. La rapidez, audacia y sorpresa, que fueron los tres elementos que desarrolló en la revolución y le valieron los triunfos de muchas de sus batallas, era considerado como algo inaudito. Para sus seguidores, como quiera, era el instinto, era el atractivo. Para los enemigos, era sencillamente algo inaudito, pues no entendían ni aceptaban que un robavacas, que un navijeo, que un criminal superara en estrategia a todos aquellos soldados de línea o de carrera. Fue, como dijeron sus enemigos, un destructor. Efectivamente, un destructor del orden social. Actualmente, los ricos reconocen en Villa a un enemigo y le temen a un Villa o alguien que sea mesiánico. Huérfano, campesino pobre y con limitada formación, como la mayor parte de la población durante los primeros años del siglo XIX, José Doroteo Arango nació un 5 de junio de 1979 en Durango, hombre de ideales que encabezó en el norte del país la Revolución Mexicana.
Los ideales de Villa yo creo que se pueden condensar en esta idea de la justicia social, pero entendida como el bienestar del norte. Aquí sí es bien importante diferenciar por regiones al México revolucionario, porque por ejemplo Zapata estaba pensando en la parcelización de la tierra, es decir, en la creación de ejidos, que más o menos fue el proyecto que se logró institucionalizar a partir de la Constitución del 57, pero Villa sí quería tierra, pero no quería tierra a la forma de Zapata, no quería ejidos. Lo que Villa quería era reproducir el modelo norteño, es decir, de estos pequeños ranchos, de estos pequeños extensiones de tierra, de estos minifundios. Al final él, después del movimiento armado, se retira como dueño de una hacienda, la hacienda de Canutillo, con algunos de sus dorados, y para él ese era el ideal. Entonces el asunto es que la historiografía del siglo XX, a partir de la necesidad de legitimarse del Partido Revolucionario Institucional, fue creando estos mitos. Por eso Villa es complicado de abordar, porque la persona se difumina en el personaje. Entonces el mito llega a enturbiar la mirada que podríamos tener de Villa. Esta idea permanente de que encarnaba los ideales revolucionarios de justicia, pues hay que entender qué entendía él por justicia. Hay que ver cuál era la visión que tenía de progreso, cuáles eran sus ideales. Entonces no podemos señalar que quería el bien para el país, la justicia, el bienestar, el progreso de manera como tan abstracta, sino lo que quería finalmente pues era poder acceder a ciertos recursos y no cambiar tanto el status quo, sino permitir que la riqueza circulara entre más manos, pero no un cambio radical del sistema, vamos a decir. Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando ese tiempo inmortal. Vivo allá por la orilla, recordando Villa allá por Parral. Pascual Orozco, cronista del municipio de Jalpa y admirador de Francisco Villa, asegura que el general no tenía ambiciones políticas, que su interés era social y su principal vocación ayudar al pueblo. Francisco Villa no quería una situación política, más bien social, con la gente de su pueblo, pues. Para que ellos llegaran a México fue para lo que peleamos todos nosotros. Yo no necesito puestos públicos porque no los sé lidiar. Vamos a ver por dónde están estas gentes. Nomás vamos a encargarles que no den qué hacer. Por eso yo se los advierto a todos los amigos, que mucho cuidado, si no les cae el machete. Claro. Él anduvo en la parte norte de nuestro país y uno de los beneficios son las escuelas, los orfanatos, apoyar a la gente. Aparte de eso, cuando se trataba de matar, pues era un asesino muy cruel. La cuestión de la invasión a Estados Unidos de Columbus fue para demostrar el poderío de la división del norte y demostrar pues de que también los mexicanos de una forma o de otra podían tomar a los Estados Unidos. Él era muy especial, era una persona muy visceral a veces y pues no pensaba las cosas. Ese era el Francisco Villa. En la cuestión de la silla presidencial, ahí en esa situación pues se demostró que no quería, en este caso, ser presidente de la República. Más bien con su grupo político él intentó, en este caso, de colocar a Eulalio Gutiérrez como el primer presidente de la República por la Soberana Convención de Aguascalientes. Y aparte de eso, cuando llega Villa y Zapata al Palacio de Gobierno, hay la anécdota de que le pregunta Villa a Zapata que si el problema era la silla, pues habría que quemarla. Pancho Villa le cede la silla a Zapata, Zapata no la quiere, Francisco Villa en forma de burla se siente en ella. La principal característica de Villa, lo que lo ha hecho destacar como un personaje fundamental en el proceso revolucionario, es, sin duda, su valentía. Su participación militar
su gran habilidad para montar el caballo que le llevó a hacerse del apodo del Centauro del Norte, yo creo que es lo que ha hecho que Villa trascienda en la historia. No era un gran estratega, por eso se hizo acompañar de Felipe Ángeles, quien aportaba esa parte fundamental de cualquier batalla, pero Villa era un hombre, no podemos negarlo, que tenía un gran carisma, que tenía un gran liderazgo y que con su arrojo y valentía pues logró que mucha gente se adhiriera al movimiento. Esto fue lo que lo convierte en un caudillo, aunque él no tenía un plan o no tenía un proyecto de México como nación, pues tenía mucha gente a su alrededor. Y yo creo que una de sus grandes virtudes fue precisamente hacerse rodear de intelectuales, de periodistas, de gente, repito, como Felipe Ángeles, es decir, de la gente más capacitada para determinados temas que Villa no manejaba, sin soltar nunca el liderazgo, sin dejar de ser el gran Centauro del Norte, el general Villa, pero que se hizo rodear de gente que fue enriqueciendo este levantamiento armado hasta convertirlo en un proyecto nacional. Entonces de ahí que la figura de Villa haya solo crecido y crecido a lo largo de la historiografía del siglo XX. Voy a cantarles a ustedes, señores, lo que en Parral sucedió. En una cruel emboscada, señores, Francisco Villa murió. Ya había entregado las armas, señores, al jefe de la nación. Pero por ser peligroso, señores, el gobierno lo mató. A Francisco lo mataron. Lo mataron a traición. Porque mientras... José Sáenz Pardo es uno de los 8 pistoleros que dieron muerte a Pancho Villa. Motivado por un sentimiento de venganza y buscando hacer justicia, recuerda cómo sucedieron los hechos. Éramos solamente 8. Melitón, Librado, José Guerra, Ruperto Vara, José Barraza y Román Guerra, que lo mataron. ¿Y quién otro? Pues su servidor y Jesús, 8. Estuvimos haciendo la lucha por ver si lo pescábamos. Entonces pusimos un muchacho, ya que lo vio venir, nomás lo vio pasar y nos hizo la seña. Con un paño blanco se limpió aquí, que él venía manejando. Y al otro lado, si venía él, entonces limpiaban con el paño al otro lado. No tenía otra por donde pasar. Allí tenía que pasar por fuerza. No más que estos se sorprendieron cuando nos vieron. Hicimos una ala para que no nos agarraran amontonados. Pero en la aserrada que quiso enfrenar, ya estaba muerto. Recibió muchos balazos. La idea era matarlo a él. Y ya nosotros, aunque nos quedáramos allí. Pero ya se vio la facilidad de acabar con todos. Se hizo. ¿Quién se arrepiente de hacer una buena labor para un pueblo humillado, destrozado como estábamos ahí nosotros? Nadie se puede arrepentir de matar a una fiera de esta. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán
van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. Enrique Barajas, coautor del libro 1911, La boda en San Andrés de Francisco Villa y Luz Corral, un matrimonio para la historia, asegura que el general Villa, aún en el retiro, era un hombre poderoso que había demostrado tener una gran influencia en la población, lo que lo hacía peligroso en el incipiente escenario político del país. Sin duda, su figura y presencia en la vida política durante la revolución, post-revolución en el estado de Chihuahua fue el parteaguas que pautó su destino. Empezaron, que se retire el general Villa y que se retire. Y yo me dije, yo creo que es bueno retirarse. Yo quisiera que se arreglara todo lo nuestro, y por allá en un ranchito, lo digo por mi parte, allá tengo unos jacalitos que no son de la revolución. Mis ilusiones son que se repartan los terrenos de los riquitos. Muere a traición el 20 de julio de 1925 en Parral. ¿Estaba retirado? Bueno, un hombre con los antecedentes del calibre de Francisco Villa, creo que no se puede retirar tan fácilmente. Es como pensar que si siguiera vivo Pablo Escobar, pudiera retirarse por gusto y decisión propia. Francisco Villa, después de su actuar revolucionario, tuvo bastante presencia en los estados de Chihuahua y de Durango, por lo que tomaba parte en decisiones públicas y políticas. Y no olvidemos que tenía una escuela de adiestramiento para sus dorados, lo que obviamente generaba incertidumbre entre sus enemigos, tanto del pasado revolucionario como de sus opositores políticos. ¿Qué lo hacía tan temible? Bueno, su fama y su pasado revolucionario, su actuar contra el viejo régimen huertista, sus dorados de la División del Norte, su valor para invadir Columbus, su carácter y sobre todo su sed de resolver las cosas brincando la diplomacia y agilizándola con balas. Francisco Villa, el caudillo de la Revolución Mexicana, el hombre que representa al movimiento armado en el norte del país, un producto turístico o nombre de innumerables calles. ¿Quién es hoy en día Francisco Villa? El doctor Eduardo Jacobo Bernal nos comparte su concepto. Francisco Villa hoy ha pasado por un filtro historiográfico en el que ha alcanzado un estatus prácticamente de leyenda, donde es muy difícil diferenciar el acontecimiento de lo anecdótico, donde se han generado películas, series, historietas, radionovelas, una serie de productos basados en la figura de Francisco Villa. Se ha convertido Francisco Villa en una atracción turística. Villa se ha convertido en sinónimo del mexicano revolucionario. Se ha generalizado la imagen de Villa. Sin embargo, yo creo que es necesario estudiar a profundidad para ver que Villa fue un personaje excepcional en su momento y que respondía a un contexto muy específico, porque no todos los mexicanos que se sumaron a la bola, todos los que pelearon en la revolución querían lo mismo que Villa. Y Villa fue este personaje que fue creciendo, fue rodeándose de gente muy interesante, fue adquiriendo un peso político importante que supo reconocer Estados Unidos, que supieron reconocer intelectuales de la época. Pero entonces Villa hoy nos representa la revolución, al menos en el norte. Cuántas glorietas, cuántas estatuas, cuántas avenidas, cuántos lugares hasta deportivos llevan hoy su nombre, porque nos remiten a esa idea muy en bruto, vamos a decir, de los ideales revolucionarios. Hoy ha dejado de ser un individuo para convertirse en un símbolo. Eso es algo que es muy importante rescatar de Francisco Villa, pues aún su nombre sigue sonando en las manifestaciones de protesta, aún recordamos a Villa, y yo creo que su legado es que nos mantiene viva en la memoria un proceso tan importante como la Revolución Mexicana. Yo creo que su exaltación a convertirse en mito, a convertirse en un símbolo, puede ser una puerta de acceso para que la gente conozca a fondo un poco más acerca del proceso revolucionario y no se quede solamente en el bronce que representa.
ando en busca de la historia de un soldado, muy valiente, muy sincero y soñador. Muchas cosas de su vida se han hablado, de secretos a la tumba se llevó. Desde niño la injusticia conociste, la cosecha levantabas pa'l patrón, y en tu corazón rebelde un día sentiste el llamado de la revolución. ¡Viva Villa! Pancho Villa, con sus hembras bien bragadas a la orilla. ¡Viva Villa! Pancho Villa, a los gringos una estrella les bajó. En tu sombrero una cinta tricolor, tus dos pares de cananas bien terciadas, una yegua relinchando de valor, y mis tazas de gamuza bien labradas. Fuiste mozo, campesino y curtidor, y llegaste a ser un gran gobernador. En la silla nacional tú te sentaste, y con eso tu vida sentenciaste. ¡Viva Villa! Pancho Villa, y su ejército brillante como el sol. ¡Viva Villa! Pancho Villa, y en los pueblos lo aclamaban con amor.